La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, de Juan Cristóbal Peña. Aquí está el libro y tengo conmigo, o casi conmigo, porque ahora va a entrar al autor del libro. Adelante, Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido a Terra. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por la visita. Oye, hay un antiguo proverbio que dice que lo que tiene que ser un hombre en esta tierra es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Sí. Sabemos que Augusto Pinochet tuvo hijos. Yo no sé si se habrá dedicado a plantar árboles en Bucalemo, ¿no tenía un...? ¿No? A enterrar, claro, a enterrar más que a plantar. No lo sé, y a escribir un libro. Me entero con tu libro, que no solamente escribió uno, escribió 11 libros. Sí, escribí un montón. Ahora, lo de escribir es un decir, pero por lo menos los libros que se publican con su firma anterior a 1963, esos los trabajó más bien él. No obstante que la mayoría de esos libros son compilados de otros autores que no son exactamente libros de autoría, y son muchos de ellos también libros de estudio dentro de un ámbito militar, no obstante que al menos uno de ellos fue recomendado como lectura en colegios. ¿Qué, geopolítica? Estamos hablando del año 53. No, es un libro más bien de geografía sobre Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Pero de estos libros, estos 11 libros de Pinochet, sí, ¿cuántos escribió ya en calidad de cabeza del país, digamos, el presidente de la Junta, el jefe de la Junta, sí, presidente del país? Sí, de esos unos 5 libros por lo menos, sí, 5 libros que algunos de ellos son compilados de discursos, pero el más conocido es El Camino Recorrido, que es un libro de memorias, y El Día Decisivo, sobre todo, que es como donde narra cómo fue aparentemente organizado y ejecutado el golpe, y es una suerte de memoria prematura sobre su gobierno. Tú tienes una tesis en este libro, yo creo que la compartas con las personas que nos están viendo en Terra, a propósito de cuál es el móvil finalmente de Pinochet para plasmar, bueno, tú a veces dices que hace copy-paste, pero digamos escribir en el sentido más amplio de la palabra, para escribir estos libros. Sí, mira, yo creo que según los antecedentes que yo reuní, los testimonios, los documentos, Pinochet tenía un agudo complejo de inferioridad intelectual. Hay hechos más o menos concretos que le costó mucho entrar a la escuela militar, de hecho fue dos veces rechazado. Cuando entra, siempre fue un alumno como del montón también, como con dificultades para desarrollar la carrera, pero igual finalmente la saca. Y ya hacia los años 50, cuando él entra a la Academia de Guerra, que es la universidad de los militares, que para optar al grado de oficial de Estado Mayor y para entrar al generalato, él también tiene dificultad, entra una vez, después lo sacan porque lo mandan a un regimiento a vigilar detenidos, qué sé yo, y finalmente logra sacar la carrera a duras penas, tiene el lugar número 10 entre 14. Se gana una medallita que es más o menos simbólica, que es al progreso, pero bueno, le dan a todos medallas. Por tanto, lo que yo sostengo es que Pinochet tiene un complejo de inferioridad intelectual que suple, desarrollando a partir de esos años 50 en adelante, una carrera académica que es bastante seria y bastante prolífica en ese sentido para el ambiente militar. Ahí están esos 6 libros que él publica. Es profesor de la Academia de Guerra, de Historia, Geografía, Estrategia, tanto en Chile como en Ecuador. Por tanto, igual el personaje tiene una carrera académica, intelectual, que es desconocida y que de alguna forma también ha sido menospreciada. ¿Y qué te parece a ti que no es tan menospreciable? Yo entiendo que tú miras con más desdén, digamos, con menos respeto estos libros post-golpe, ¿no? Sí, mira, yo creo que más que los libros mismos que él publica, es el hecho de que yo creo que él aprende más de lo que se le ha supuesto, y de que las lecturas que él hace a partir de esta época, los profesores que tiene, las influencias de personajes que se crucen en su vida, son más decisivos de lo que se lo ha supuesto, y por tanto es un personaje que entiende más de lo que él supone o quiere que la gente entienda. Esta cosa de los lentes oscuros es bien como sintomático, porque tiene que ver con ocultar un poco lo que el otro, para más bien ocultarse ante lo que está pensando, ante lo que está sintiendo. En el sentido de que cuando yo me pongo anteojos oscuros, yo continúo con mi visión intacta, digamos, pero le nublo o le tapo parcialmente la visión a los otros respecto de mí. Justamente, claro. Entonces, él como que no quería mucho que la gente supiera lo que él pensaba, sentía, pero el personaje, digamos, era más intruido de lo que él demostraba.
y en realidad demostraba de ser una persona bastante elemental, bastante básica. ¿Y por qué tú sientes que le venía bien andar como de simplón por la vida, que le era que tenía algún rédito, digamos, era más fácil? Es una estrategia de guerra que él aprende de un libro en particular que se llama El arte de la guerra, que es de Sun Tzu, que es un clásico de la literatura militar que plantea que la guerra es el arte de la simulación. Siempre hay que demostrar lo contrario a lo que realmente está pasando. O sea, si las tropas se están moviendo hay que demostrar que están inactivas. Durmiendo, claro. ¿No? Entonces él, a partir de ese tipo de lectura, las integra en la vida diaria, en su carrera, y hace de la simulación un estilo de vida. Y por tanto, siempre, antes del 73, posteriormente, jugó a esto de despistar, de tener varios, asesores, de compartimentar la información, de siempre ir engañando un poco para ir progresando y teniendo éxito en la vida. Tú también vinculas este complejo de inferioridad al que hiciste referencia con algunas muertes directamente, no solamente con la necesidad de escribir o de desarrollar una carrera, sino que con directamente haber eliminado a un par de personas que en tu tesis lo opacaban, lo hacían parecer más simple, más tonto, más ignorante o más algo que lo que él quería. Cuéntame de esa Bueno, en tesis. particular es el crimen de Carlos Prats, que ocurre en el 74. Carlos Prats es el mejor alumno de su generación. Es un tipo súper brillante, el de las mejores calificaciones. O sea, la antípoda de lo que tú describirías como el alumno Pinochet, que le costaba, que le dieron medallita por esfuerzo. Como y no como los niños en el jardín, que igual hay que darle todo para que no se sientan. Y le dan a los dos primeros lugares y al resto le dan por esforzado. Claro, como le cuelga la medallita. En ese sentido, Prats era, como dices tú, el opuesto. Un tipo bien capaz que lo mostró en las calificaciones. Y en ese sentido, despertaba bastante celos intelectuales en Pinochet, y sobre todo a contar del 73, cuando Prats se va al exilio y se radica en Buenos Aires, que es donde lo matan. Prats fue alguien que fue muy acogido por Perón y otros militares de la época. Y Perón era como la nata de los militares de ese momento, a quienes, qué sé yo, todos los generales o aspirantes a dictadores querían parecerse, porque era un gobernante instruido, exitoso, carismático. Era el modelo de esa época, de los militares de esa época. Y Prats fue muy celebrado y muy acogido en Argentina. Incluso escribió artículos, era invitado a cenas, a recepciones de los militares. ¿Y eso tú sientes que despertaba en Pinochet una suerte como de celo casi infantil, una rabia? Claro, son más bien justamente celos pasionales, como esos crímenes pasionales de celo... De pareja, pero obviamente en este caso desplazado. Por estos motivos intelectuales. Y eso no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que yo propongo a partir de ciertos elementos bien concretos, básicamente documentos y testimonios. O sea, testimonios que existen donde dicen gente que estuvo con Pinochet, que él leía algún artículo de Prats que él publicaba en Argentina y Pinochet lo tiraba lejos. Rabiaba, salía humito. Y salía un ayudante de estos asesores a recoger el escrito y lo ponía sobre el escritorio. O gente que advirtió en ese momento que Pinochet estaba realmente celoso, realmente enojado por el protagonismo que tenía Prats en ese momento. Al otro lado de la cordillera. Entonces, para mí se configura más la figura de un crimen pasional, sin descartar que igual es un crimen político. Pero que en el fondo el motor habría sido esta cosa pasional. Sí, claro, sí, justamente bien desaforada, bien irracional también, por esta cosa intelectual. Juan Cristóbal, tú aquí nos cuentas un poco de cómo Pinochet escribía libros. Sí. En tu libro anterior nos mostrabas cómo leía libros, ¿no? Cómo coleccionaba. Pero los libros de Pinochet han ocupado buena parte de tus investigaciones en el último tiempo. O sea, yo escribí un reportaje que es de alguna forma el origen de este libro, que se publicó en CIPER, que es sobre la biblioteca de Pinochet. Entonces, estos 65.000 volúmenes. Claro, son aproximadamente 55.000, pero bueno, anda por ahí, igual es una estimación. Y ese reportaje es el punto de partida. Y yo lo que hago también es ampliar ese reportaje y profundizar en esta colección, que debe ser las colecciones más importantes privadas en Chile y una de las más importantes de Latinoamérica. Pero que tú supones que ya está desmembrada esta colección, que a pesar de que se encuentra bajo alguna medida judicial y que impediría en la teoría que se vendieran, enajenaran, digamos, a cualquier título estos libros, tú dices que
A tu entender, esto ya se ha ido como desgranando el choclo, ¿no? Se han transferido, se han vendido, a pesar de la orden judicial. Claro, lo que pasa es que es una colección que nunca fue catalogada, clasificada. O sea, nunca se supo se hizo un inventario. Claro, justamente cuánto había y qué título exactamente hubo o había en esa colección. Solamente se hizo una aproximación del 5%. Muy poquito. Un periodo muy claro, bastante estrecho de tiempo, donde un equipo de expertos se metió a la biblioteca de Pinochet. ¿Y por qué no se hizo el catastro completo, el inventario completo? Yo entiendo que son hartos libros, pero si hicieron el 5%, ¿por qué no continuaron con el 95% restante? ¿Qué pasó ahí? Fue porque una orden judicial que había un presupuesto limitado y un tiempo limitado para hacer ese estudio. Entonces eran tantos títulos que no hubo el presupuesto ni el tiempo para hacerlo. Y el punto ahí es que, más allá de que sean 55.000, que son muchos libros. Muchísimos. Yo tengo 1.000 libros en mi casa y para mí ha sido como un... Tú los tienes contados. Es que yo los tengo catalogados, porque me gustan también los libros. Y para mí haber llegado a 1.000 libros fue como, uy, ¿qué me costó llegar a los 1.000 libros? 1.000 es un montón. Sí, pero 55.000... Sí, claro, no. Y los míos son todos libros comprados por $10.99. Yo no tengo ningún libro de primera colección, como sabemos que tenía... Bueno, sí, no, acá Pinochet tenía primera ediciones de libros de la colonia. No, pues mi libro más caro debe costar $20. Pues. Claro, no, aquí son libros patrimoniales que, por ejemplo, ni siquiera están en la Biblioteca Nacional. La Araucana. Si están, son muy escasos, o costó mucho que llegaran, como claro. Lo que dices tú, o sea, son libros que no son solamente libros, que tienen un valor como objeto. Patrimonialmente son muy valiosos y monetariamente... Ni hablar. Entonces, lo que yo sostengo es que como no hay un catálogo exacto, por tanto no hay un control de qué es lo que hay o hubo en esa biblioteca. ¿Y esa biblioteca dónde está físicamente, perdón? Esa biblioteca se divide en... la mitad más o menos fue donada a la Academia de Guerra, por tanto ahí sí hay un catálogo. Una seguridad de que hay. Sin embargo, la otra mitad, que vienen a ser unos 30.000, 35.000 volúmenes, permanecen en poder de la familia, en las casas que pertenecieron a Pinochet, que están en dos lugares, en la dehesa, qué sé yo, ¿cómo se llama? Los Flamencos, una calle que ahí donde queda una de las casas de Pinochet, donde vive la señora Lucía Iriar. Y la otra es en Los Boldos, en la costa de la Quinta Región. Sí, en esa casa como de descanso. Ahí están esos libros. Y el hecho de que se hayan o se estén disgregando es una afirmación que yo baso en testimonios que he recogido de gente, tanto libreros como coleccionistas, que me han contado directamente que han comprado libros de... ¿Te han contado a ti directamente? Oye, yo te cuento esto off the record, pero yo compré un libro, compré tal y cual volumen de la biblioteca de Pinochet. Sí, o que están ofreciendo a coleccionistas. Y obviamente son libros que de por sí tienen un valor patrimonial especial, pero ya que hayan pertenecido a Pinochet, que tengan su ex libris, que tengan su tiene firma, que ver con la memorabilia ahora. Tienen un valor especial, o sea, es como que estuvieran vendiendo libros de Hitler guardando las proporciones. Claro, o de cualquier otro personaje histórico a esta altura. Claro, pero por ejemplo, los libros de Hitler están en un fondo bibliográfico en una universidad en Estados Unidos. Tienen un valor por sí mismo y un valor documental, y van investigadoras a indagar sobre ello. En este caso es como una estampida, ¿no? O sea, los libros están ahí, no hay control, y si desaparecen nadie se va a enterar, o si desaparecen los más importantes. ¿Qué esperas tú de este libro? ¿Qué es lo que quisiste tú finalmente, más allá de tus tesis? ¿Qué es lo que nos quieres entregar a nosotros como lectores, el que va pasando y se encuentra en la biblioteca, en la librería con esto? ¿Por qué comprarlo? Bueno, yo me di varias vueltas sobre cómo escribirlo, bueno, para qué hablar investigándolo, que también fue complicado, pero que fuera un libro asequible, también una crónica narrativa, que no fuera un ladrillazo ni un texto académico. Tú lo leíste, sí, ¿no? Claro, que sea de una lectura fluida, y que tuviera harta anécdota también, que sea anécdota significativa. Que hace mucho más liviana la lectura, por supuesto. Sí, entonces me interesaba hacer un texto de esa naturaleza y en definitiva construir una suerte de perfil intelectual y literario sobre un personaje que, si bien se ha escrito harto sobre un enfoque, este enfoque me parece novedoso en cuanto a que permite revelar al personaje en una faceta
yo no sé si es una faceta distinta, pero que lo revela más a cabalidad que otro tipo de facetas, qué sé yo, políticas o militares. O sea, en ese sentido, me interesaba hacer un libro sobre libros, y que fuera un libro también entretenido, asequible, pero que también contara cosas nuevas del personaje y que procurara ir un paso más allá en este esfuerzo casi imposible de descubrir quién es este personaje, que nos influyó guste o no, sobre todo la generación mía, y sigue influyendo de manera, qué sé yo, de manera política también. ¿Te quita el sueño Pinochet? No exactamente. Igual en algún momento me abrumó. Mi hijo me decía cuando me veían leyendo libros de Pinochet o leyendo libros militares, que me decía que yo estaba enamorado de Pinochet. Porque, bueno, yo no lo decía en ese sentido, sí, por supuesto, pero... Pero bueno, mi hijo también lo hacían con un poco de crueldad como para reírse de mí, ¿no? Para molestarme. Obvio. Yo creo que no exactamente no. Igual yo al final me lo tomo también con cierto humor. Pero sí me parece importante escribir este tipo de historias también para generacionalmente. Para tus hijos, digamos. Para mí, para mis hijos, lógico. Sí, claro, sí, por supuesto. Y también, sobre todo, desarrollar un género que no se desarrolló mucho acá, que es la crónica narrativa, que no es exactamente no son textos periodísticos ni tampoco son textos de ensayo, son textos que se pueden leer como una novela también, en ese sentido, en el estilo, en clave de novela, pero con un sustrato real sobre todo lo que se cuenta ahí. Quiero agradecerte, Juan Cristóbal, por habernos mandado el libro, por habernos permitido leerlo y también por venir a contarnos un poco de cómo se escribió y de lo que pasaba en tu espíritu. De ahí mi pregunta de si te quitaba el sueño, como decían los niños que estás enamorado. Claro, mucho éxito con tu libro y mucha suerte. Bueno, que estoy impregnado de Exacto. Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien. Ya, gracias por la invitación.